Medidas de tendencia central son valores estadísticos que se relacionan con el compartimiento de datos en función de su centro. Para ello, tenemos la moda, que viene a ser el valor que se presenta con mayor frecuencia. Es decir, se lee como la mayoría de datos tiene la siguiente información o dato. La mediana se da un intermedio de un conjunto previamente ordenados, mientras que la media aritmética es el valor obtenido a sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de ellos. Veamos su aplicación en situaciones prácticas. Pregunta 1. Se muestra la nota de 11 estudiantes en un examen de matemáticas, siendo 10, 12, 9, 12, 8, 14, 12, 10, 11, 12 y 8. Si el profesor decide aprobar a los estudiantes cuya nota sea mayor o igual que la mediana, los aprueban. Vamos a ver, nos pide encontrar primero la mediana, el dato del lugar intermedio. Para ello, primero debemos de ordenar todos los datos. Identificamos el dato inferior, que en este caso es nota 8, que se repite dos veces, seguidamente de 9, de 10 que dos veces, y los demás. Y ahora tenemos que ubicar al dato intermedio. Una estrategia que se estila desarrollar será la siguiente. Tenemos estos valores extremos, son pareja, aquí son pareja, son pareja, y ubicamos que el dato central de la información se encuentra en el numeral 11, que puede ir medio. Recuerda que como son 11 datos, el intermedio es la mitad. La mitad de 11 es 5,5. Redondeado sería el lugar sexto. Entonces, a partir de esa información, podemos deducir que los estudiantes que aprobarán el examen serán los que tienen nota igual a mediana, es decir, nota 11 o más. Y de los datos que tenemos ahí, vamos a ver que van a aprobar lo que tienen calificativo el 11, el 12, 12, 12, 12 y 14, que en total viene a ser 6 estudiantes. Alternativa C. Preguntamos. Las edades de un grupo de personas asistentes a una reunión tiene las siguientes tipos de frecuencias. Tenemos el cuadro expresado con los datos de las edades y las veces que se repiten en la frecuencia. Pregunta, ¿cuál es la moda? Recordemos que la moda está dado por el valor más frecuente, pero en una relación de datos está dado por, en la frecuencia, ¿cuál tiene mayor dato? Mayor valor que se repite, el número 15. 15 veces se va a repetir la edad de 19 años. Entonces la moda es 19 años. B. Nos piden calcular la media de las edades. Para ello debemos sumar todos los datos, pero como están agrupados, en esta oportunidad tenemos que multiplicar entonces el valor de la edad por la vez que se repite, que sería 18 por 11, 19 por 15, 20 por 12, 21 por 10 y 22 por 6. De esta manera, a sumar tenemos el valor de la suma de todos ellos sobre el total de elementos, es decir, la suma de las frecuencias de 11 más 15 más 12 más 10 más 6. Hacemos los cálculos correspondientes. 18 por 11 me da el valor de 198.
19 por 15, 285, 20 por 2, 240, más 210, más 232, sobre el total de ellos. Esta suma me da 1075 sobre el total de elementos, que es de 54, me da el valor de 19,72. Quiere decir que, roundeo a décimas, esta medida sería alternativa D. Pregunta 3. Determine la moda de la siguiente distribución. Nos dan ahí intervalos de 0 a 1, de 1 a 2, hasta el numeral 5. Dado que están agrupados con intervalos, entonces quiere decir que el valor de la moda está dado por una fórmula que me representa así. Para ello vamos a reconocer cuál es el intervalo modal. Lo encontramos en la frecuencia más alta. Al observar, entonces, tenemos aquí que este valor se encuentra en el numeral 17, porque es 17 veces los datos que aparecen en el intervalo de 2 a 3, donde el SI va a ser el numeral 2, que es el límite inferior. Siguiente tenemos que restar el valor de la frecuencia más alta, que en este caso es el numeral 17, con los valores consecutivos. Con el anterior sería 17 menos 10 y con el posterior 17 menos 8. Multiplicado por la amplitud de intervalo, dado que es de 2 a 3, es igual. Tenemos ahora 17 menos 10 igual a 7. Abajo 7, 7 menos 8 igual a 9. Multiplicado por 1. Es decir, sería 2 más 7 sobre 16, ya convertido a decimales, que es 0,3, más 2 me da igual a 2 enteros con 43 centésimos. Hagamos entonces la alternativa. Pasemos ahora al número 4. En la tabla muestra la distribución de las edades de 50 estudiantes de una universidad. Nos pide calcular primero el X sub I. El X sub I, la marca de clase, está dado por la semisuma de los valores inferior y superior del intervalo. Es decir, 16 más 9 me da 35, entre 2 igual a 17,5. En la siguiente tenemos que 19 y 22. La semisuma me da 20,5. En la siguiente tenemos 22 y 25. La semisuma me va a dar el valor de 43,5. Y 25 más 28 entre 2 me da el valor de 26,5. Y encontramos el valor que corresponde a lo es marca de clase. Ahora vamos a llenar la información de los demás datos. Recordemos que en la frecuencia relativa, el último, o la sumatoria es 1, que coincide con el último frecuencia relativa acumulada, que va a ser 1. Dado que el anterior es 0,84, y recordemos que se obtiene de sumar este valor con la siguiente. Entonces quiere decir que el valor vacío corresponde a 0,16. Bien. Ahora ya podemos encontrar el valor de la frecuencia. Recuerda que la frecuencia va a ser igual al producto del total de elementos, que es 50, por el valor de 0,28, el cual me da el 14. Así como la otra expresión sería 50 por 0,16, que me da el valor de 8. ¿Cómo comentamos la información? Tenemos ahí que sumar todos los datos. Tenemos 10 más 14 más 8. ¿Cuánto falta
para llegar al número 50, eso es igual a 18. Y encontrar las frecuencias absolutas, nos toca hallar ahora las frecuencias acumuladas. Y recuerda que eso tiene, primero el 10 se va a repetir en primer intervalo. Seguidamente vamos a sumar cada valor con el consecutivo inferior, es decir, 10 más 14, 24, más 18, 32, 42 más 8 me da 5, que coincide con el valor de la muestra. Y vamos H, que viene a ser la frecuencia relativa. Tenemos que dividir su valor, que es 10, entre 50. Al dividir, me da el valor que se ubica en ese casillero, es decir, 0,20. Igualmente, tenemos que hallar 18 entre 50. Y eso me da el valor de 0,36. Nos corresponde ahora llenar la frecuencia relativa acumulada. Recuerda que para ello, el primer término se va a repetir y luego se va a sumar con el siguiente. Y si tenemos 0,20 más el 28, 0,48, y podemos comprobar la sumatoria y sigue cumpliendo con los valores. Nos piden ahora también calcular el producto de x sub i por f sub i. Recordemos que eso está dado para encontrar luego el valor de la mediana. Entonces, cubrimos toda esta información y procedemos a multiplicar esos valores. En este caso, tenemos el primer producto dado por 7,5 por 10. Eso me equivale a 175. Luego, 20,5 por 14. Eso me da 287. Siguiente, 23,5 por 18, que me da 32. Y el último producto me da 202. Tenemos también allá la sumatoria de los valores de estos productos, que me da a sumar entonces toda esa columna 1097. Tenemos ya llenado el cuadro. ¿Qué nos pide calcular en la pregunta 4? Nos pide cuál es el promedio de la edad de todos ellos. Este código encontrado lo hemos guardado aquí más pequeño. Y ahora sí vamos a recordar que el promedio para datos agrupados viene a ser el cociente de la sumatoria de x sub i por f sub i, que para el problema del 1097 sobre el total de elementos que es 5. Al dividirlo, me da 21,94, es decir, marcamos entonces la alternativa. La parte B pide calcular el porcentaje de alumnos que tienen menos de 22 años. Mirando en la tabla, tenemos que sumar ahí los valores expresados con 14 más 10, es decir, 24. Pero como nos piden porcentaje, entonces tenemos que multiplicar por 100 y dividir entre el total de elementos que es 5. Y esto me da el valor de 48%. Alternativa B. Y nos pide la pregunta C, calcular el valor de la moda. Dado que son datos agrupados, debo recurrir a la fórmula modal. Encontrar ahora el intervalo de la moda que está dado en el casillero que tiene mayor cantidad de valor en la frecuencia que es 18, que me indica que el intervalo modal va a ser 22 a 25, donde el límite inferior es igual a 22. Y ahora sí, encontré el valor inferior, vamos ahora a encontrar los valores de las frecuencias. Nos concentramos ahora en la frecuencia. Y ahí tenemos que el dato mayor es 18, que se va a restar con 14 y también con el número 8, con sus dos valores extremos.
siendo lo siguiente. Multiplicado por la amplitud, el intervalo es de 22 a 25, ese ampliado intervalo va a ser igual a 3 su amplitud. En el paréntesis tenemos 18 menos 14, me da 4, sobre 4 más 10 multiplicado por 3. Recordemos fracciones. Sería en este caso 22 más 4 por 3 me da 12 y 4 más 10 me da 14. Dividimos entonces 12 entre 14, me da 0,8 más 22 sería igual a 22,8. Alternativa B. Pregunta 5. Los siguientes datos son los saberes quincenales de 20 obreros de una empresa, que en dólares. Calcular la media, la mediana y la... Si quiero hallar la mediana, debo primeramente ordenar los datos. Del menor valor que tenemos acá, que es 100, luego sigue 130 una vez, 140 dos veces, hasta el número 230. Dado que son 20 datos, corresponden a cantidad par, va a haber dos datos intermedios, que ocuparía el lugar décimo y el lugar décimo primero, es decir, sería los valores de 180 y 180. Bueno, como es lo mismo, directamente decimos que es 180. Llamo la moda, el dato más frecuente. ¿Qué datos se repiten más en la información? Entonces vamos ahí, veo que se repite el número 190, dado que él tiene tres repeticiones, mientras que los demás tienen o dos o uno. Y para hallar la media, sumamos todos los datos. A sumatos de información me sale 3.500 sobre la cantidad de elementos que son 20, o tenemos que volver la media, es igual a 125. Hagamos entonces la alternativa B. Pregunta 6. En una encuesta se obtuvo la siguiente información. En la tabla me dicen que la frecuencia relativa 1 y 5 son iguales. También significa que la frecuencia absoluta también van a ser iguales. Es decir, si yo le asigno una expresión a la expresión primera, A también va a ser la expresión quinta, y la relación de los datos tiene que ver mucho la misma con la frecuencia absoluta y relativa. Y si la frecuencia activa 2 y 4 son iguales, también las asignamos aquí en la frecuencia absoluta. Y ahí tenemos una información adicional, que es h sub 2. H sub 2 viene a ser el cociente de su frecuencia absoluta, que es B, sobre 90, que están elementos. Así como también de la frecuencia 1, que es igual al valor de A sobre 90, todo es igual a 1 noveno. Dado que 1 noveno yo lo puedo ampliar, multiplicamos por 10, sería 10 noventavos. De tal manera que tenga fracciones homogéneas, y ahí puedo decir que puedo anular el valor de su denominador, porque todos son iguales, y determino que b menos a es igual a 10. Otra información corresponde a lo que es la suma de todas las frecuencias. Dice que vale 90. Tenemos ahí a más b más 30 más b más a igual a 90. Sumamos a más a 2a, b más b 2b. 30 que está sumando pasa a restar y me da el valor de 60. Sacamos la mitad todos ellos y tenemos que el valor de a más b es igual a 30. Seguidamente aprovechamos la información y trasladamos ahora los datos de dato inferior. Tenemos acá una ecuación que dice que b menos a es igual a 10. Entonces reemplazamos ahí
y hacemos la sumatoria de los valores de ambas expresiones. Tenemos valores opuestos, como es el caso de B, de A que se cancela y me quedan B más B. Eso es 2B. Y 30 más 10 me da 40. Dado que el 2 está multiplicando pasa a dividir, B valdría 40 entre 2, que es igual a 20. ¿Qué hace para encontrar el otro valor? Se vamos ahí que es posible reemplazar. Dado que la suma de ambos es 30, uno es 20, y el otro debe ser igual a 10. Me pide determinar el valor de la media. Necesito para ello primero reemplazar los valores en A, en B, sabiendo que el valor de B es 20 y el valor de A es 10, reemplazamos. En donde está A, 10, donde está B, 20. Ahora vamos a completar los datos de la información y tenemos lo siguiente, que hallar la frecuencia relativa. Recuerda que ello es el cociente de el valor absoluto 10 entre 90. Siguiente haremos lo mismo con 20 entre 90. Y nos da para la frecuencia relativa, el primer caso 0,11, el segundo 0,22, el siguiente 0,34, entonces se repite 0,22 y 0,11, que sumando me daría el valor. Llamamos la marca de clase. Recuerda que viene a ser dado por la semisuma de los valores del intervalo. Sería 20 más 40 igual a 60 entre 2 igual. Así que sería 45. La otra 50 más 60 entre 2 me da 55. Seguidamente de 70, 88. Para llegar a media necesitamos encontrar el producto de x sub i por f sub i. La marca de clase por la frecuencia que se repite. En este caso va a ser 10 por 30. Así es. 20 por 45 igual a 900. 30 por 55 igual 1650. 20 por 70 me da 1400. Y finalmente 10 por 88 que me da igual a 880. Nos pide calcular el valor de la media. Así que sumamos todo el producto parcial de x por f. Y para llevar el valor de media, establecemos el cociente de la sumatoria de ese resultado, que era 5130, sobre el total de elementos, que es igual a 90. Vimos y tenemos el valor de 57, que representa el valor de la media. Marcamos entonces alternativa B. Pregunta 7. La siguiente distribución muestra el peso en gramos de 300 paquetes de un determinado producto. Vean los intervalos, me dan A sub i en función de K y me dan F sub i. Recordemos que la suma de frecuencias relativas es igual a 1. Eso quiere decir que si yo sumo cada frecuencia relativa, como es K medios, más 0,17, más 2K, más K, más 0,13 es igual a 1. Reducimos temas semejantes, tenemos K más 2K más 0,5K me da 3,5K y 0,17 más 0,13 me da 0,30 o 0,3. Este que está sumando pasa a restar a 1 y sería 0,7, que dividido entre el factor 3,5 me da que el valor de K vale 0,2.
Ahora debemos reemplazar cada valor de K en el valor de la frecuencia. Recuerda que la relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n, o despejado sería la frecuencia absoluta producto de h por n. A continuación, debemos reemplazar cada dato de K donde corresponde. Reemplazamos de la siguiente diapositiva y nos queda de modo siguiente. Ahora, para hallar el valor de f sería K medios 0,2 entre 2 por el valor de n. ¿Cuánto vale n? N vale 300. Esa información la tenemos en el dato del problema, que es igual a 300. Sencillamente, multiplicamos 0,17 por 300, me da 51. La siguiente 2K, 2 por 0,2 por 300 me da 120. La siguiente es K, que es 0,2 por 300 me da 60. Siguiente, 0,13 por 339. Lo sumamos y realmente cumple el valor de la suma que es de 300. Intentamos encontrar el valor de la moda. Recuerda que la moda es el dato más frecuente. Para agrupados es el valor más alto de la frecuencia. Esto lo vemos ahora en el siguiente cuadro. Y observamos ahí que el valor más alto está dado en la frecuencia 120. Eso indica que el valor de su intervalo es de 20 a 24, donde 20 es el valor del intervalo inferior. Vamos ahora a encontrar la diferencia de incremento de esta frecuencia más alta con las anterior y posterior. Es decir, debemos ahora restar 120 menos 51, como también 120 menos 60, multiplicado por la amplitud de intervalo, que sería igual 24 menos 20 y 9. Restamos el numerador, restamos al denominador y tenemos ahora 20 más 69 sobre 69 más 60 multiplicado por la amplitud 4. Ahora multiplicamos 69 por 4, me da 276 y la suma me da 129. Los divido, me da 2,14, que sumado a 20 sería el valor de la moda, 22,14. Alternativa C. Pregunta 8. Llenar el siguiente código de frecuencias. Tenemos aquí el valor del total, como también conocemos el valor de las frecuencias relativas, que sería en este caso multiplicar por la muestra que es 16, 16 por 0,25 me da valor de 4. Seguidamente, 16 por 0,125 me da 2. Ahora debemos encontrar el valor de las frecuencias relativas. Se obtiene dividiendo el valor de la absoluta, que es 4 sobre 16, y obtenemos ahí como resultado en el primer casillero el valor de 0,25. Lo mismo ocurre en el tercer casillero. Y recuerda que la sumatoria de todos ellos es igual a 1, que es el valor de B. ¿Cómo llamo la frecuencia relativa acumulada? Recuerda que el primer dato se va a igualar y las siguientes se van a sumar así. 0,25 más 0,25 me da 0,50.
más el valor de 0,25 me da 0,75 más los valores que vienen inferiormente, llegamos al final al valor de 1. Ahora aparece el valor de f mayúsculo, que viene a ser la frecuencia acumulada respecto del absoluto. Entonces, para ello, cubrimos esta información y vamos ahora a reemplazar su valor. Primero va a ser 4, seguidamente 4 más 4, que me da el valor de 8. Luego 8 más 4, que me da 12. 12 más 2, que me da 14. Y finalmente me da el valor de 16, equivalente igual al valor de la muestra. Viene ahora a hallar el valor de x. Recuerda que x sub y viene a ser la marca de clase. Esa marca de clase se obtiene con la semisuma de los valores de intervalo, que es 3 más 6, que es 9, entre 2 me da 4,5. En la siguiente será 6 más 9 entre 2 igual a 7,5. Seguidamente 10,5, 13,5 y 16,5. Debemos hallar el producto de x sub i por f sub i. Tenemos entonces que hacer los cálculos correspondientes y multiplicamos los valores correspondientes. 4 por 4,5, 4 por 7,5, 4 por 10,5. Y tenemos ahí, primer caso de 18, segundo caso me da 30, tercero me da 42, 2 por 13,5 me da 27 y 2 por 16,5 me da 33. Lo sumamos y tenemos ahí el producto de la suma que me da 105. Vamos primero a responder la parte A que dice calcular la suma de A más B más C más D. Buscamos sus datos en el recuadro. Ahí tenemos que el valor de A vale 0,50, el valor de B recuerda que es 1, C que vale 2 y D que vale 14. Sumamos los valores de ellos y me da como resultado 17,5. Alternativa C. Nos pide ahora calcular el valor de la media. Tomamos este resultado del cuadro y ahora hallamos la media que viene a ser el cociente de la sumatoria de x sub i por f sub i que es 150 sobre el valor de la muestra que es 16. Dividimos y tenemos 9,375. Es decir, marcamos la alternativa. También pide calcular el valor de la mediana con sus datos. Recuerda que la mediana es el lugar intermedio, pero los datos agrupados tenemos que encontrar ahí otra fórmula donde la mediana tiene un intervalo que está dado por el punto intermedio. Dado que son 16 elementos, que sí entonces que el valor de la mediana está en el punto 8. Intervalo 6, 9. Total de menos 16. Y nuestro límite inferior va a ser de la mediana 16 más n medios, de 16 me da 8, menos la frecuencia acumulada de la mediana, aquí me voy recordando, que esa frecuencia acumulada se encuentra aquí, a que restaré entonces su valor correspondiente a ese dato, que es igual al anterior, que es 4, sobre la actual frecuencia absoluta de la mediana, 4, multiplicado por la amplitud. 8 menos 4 me da 4, entre 4 me da 1, por 3 sigue siendo 3. Entonces tenemos aquí el valor de 6 más 3, que es igual a 9. Marcamos entonces
La alternativa B. Me pide calcular también la moda. Recuerda que la moda está dado por la frecuencia más alta. Dado que son intervalos, usamos aquí su fórmula correspondiente. Lo observar aquí tenemos que es trimodal, aparentemente, ¿no? Frecuencia 4, 4 y 4. Pero acá hay que analizar aquí cuáles cumplen. Para el primer caso, el intervalo es 3, 6, donde el límite inferior va a ser 3, más la diferencia de la frecuencia de este primer caso que estoy analizando, que es igual a 4, restado con su anterior y también restado con su posterior. Si en este caso 4 menos 0, porque no existe el valor anterior, y el posterior es 4 menos 4, multiplicado por su amplitud, que es 3. Hacemos los cálculos. 4 menos 0 me da 4 sobre 4 más 0 por 3. Acá tenemos entonces 4 entre 4 me da 1 por 3 es 3, más el dato del límite inferior más 3 sería el valor de 6. Entonces, una moda sería el valor de 6. Como dato. Vamos a analizar ahora el otro que también tiene como frecuencia 4. Me refiero al intervalo 6, 9. En el intervalo tenemos que encontrar el límite inferior, que vale 6, sumado con la frecuencia, que es 4, restado con el anterior y posterior, multiplicado por la amplitud. Pero al restar con el anterior me da el valor de 0 sobre 0, que me sale indeterminado. Por lo tanto, todo número indeterminado en sumatoria o producto sale lo mismo. Sí, entonces el valor de la moda es infinito. No sería posible. Mientras que en el intervalo de 9 y 12, también reemplazamos. Ahí el intervalo modal está dado con 9, el límite inferior, y el valor absoluto restado con el anterior y el posterior, multiplicado por la amplitud. ¿Qué tenemos? 4 menos 4, 0, sobre 0 más 2, el cociente sería 0, por 3, 0, más los 9 del límite inferior, me daría como resultado final que el valor de la moda sería 9. Entonces nos preguntan, ¿qué cantidad de moda hay? Tenemos acá solamente 2. 6 y 9 como datos. Pregunta 10. Hallar la mediana de la siguiente distribución. Primero completamos el cuadro. Recuerda que primera frecuencia se va a repetir. La segunda viene a ser la sumatoria. 2 con 6, que me da 8. 8 más 4, que me da valor de 12. 12 más 10, 22. Y 22 más 18, igual a 40. Nos pide la mediana. De acuerdo a la fórmula para datos agrupados, debemos encontrar el valor intermedio. Sabiendo aquí que el total de elementos es igual a 40, entonces el valor intermedio está en el punto 20. Busquemos el 20 donde se encuentra la frecuencia acumulada. Se encuentra aquí hasta el lugar 22 que está aquí. Entonces quiere decir que su intervalo de la mediana está dado por 14, 18. Tu límite inferior va a ser entonces 14. N medios, 40 entre 2 sería 2, menos la frecuencia acumulada. Anterior, si te la modal, la anterior va a ser 12, sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 10, multiplicado por la amplitud. 14 para 18 sería 4 puntos. Restamos 20 menos 12, me da el valor de 8.
multiplicado por 4 me da 32. Entre 10 me da 3,2. Más sumado 14, obtenemos que el valor de la moda es igual a 17,2. Alternativa B. Preguntamos. Una muestra se dividió en 20 intervalos, siendo las frecuencias absolutas 20, 11, 22 y sigue este patrón. Y las marcas de clase son 30, 29, 28. Va descendiendo sobre este patrón. Calcular la media. Recordemos que la media es el producto de la marca de clase por el valor de la frecuencia. En este caso sería multiplicar, de acuerdo al orden que me dan, 30 por 20, 28 por 21, 29 por 21, 28 por 22, y seguidamente los valores hasta el último. Como son 20 datos y va de 20, 21, 22, el último va a ser 39. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Tú puedes darte cuenta aquí que hay un patrón. Siempre va descendiendo uno y tenemos ahí que va a llegar hasta el número 11. Sobre la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 20 más 21 más 22, como son 20 términos, sería ese valor 39. ¿Cuánto vale 20 por 30? Eso me da el valor de 600. 21 por 29 me da 609. 22 por 28 me da el valor de 116. Y sumamos con 621 con lo siguiente que se encuentra en el lado inferior, dividido entre la suma de ellos que me da 590. Es decir, para hallar la media dividimos el resultado de la suma de todos esos términos, 20 términos, sería 11.430 sobre el valor de la frecuencia absoluta de suma, que es 590, y me da el valor de 19,37. Alternativa D. Pregunta 12. Dada la siguiente tabla de frecuencias, que me da estaturas en pulgadas, las frecuencias, calcular la marca de clase. Para hallar luego la media, necesitamos la marca de clase. De 60 a 62, hacemos la semisuma, me sale 122 entre 2, 61. El siguiente caso, 63 más 25 entre 2, me daría 64. Seguidamente de 67, 70 y 73. Ahora nos piden calcular el producto de la frecuencia, que es 5, por su marca de clase 61. Seguidamente, 18,94. Los productos serían en este caso 5 por 61, 305. 18 por 64, 1152. 42 por 67, 2114. 27 por 70, 1890. Y finalmente 184. Nos pide calcular el valor de la media y eso implica saber la sumatoria de estos valores obtenidos. Para el primer caso, tenemos ahí la sumatoria de la expresión de total de las frecuencias igual a 100 y el x sub i por el f sub i igual a 6.745. Para hallar el valor de la media, dividimos ambos resultados y eso me da igual a 67,45, que es el valor de la media. Alternativa B. Toma 13. En una encuesta sobre los ingresos anuales de un grupo de familias, se obtuvo la siguiente información. Vemos ahí que me dan los intervalos incompletos, pero tengo
datos que me van a ayudar a comprender. De 200 a 1000 faltaría 800, distribuidos en 4 intervalos. Dividimos entonces 800 entre 4, me da valor de 200. Que es entonces que este valor sería 200 más 200, 400. Luego más 200 sería hasta 600. Luego más 200 sería hasta 800. Finalmente hasta 1000. Nos piden completar el valor de la marca de clase, que está dado por la semisuma de los valores de intervalo 200 más 400, 600, entre 2, 300. Seguidamente, 400 más 600 sería 1000, entre 2 sería 500. En la siguiente tenemos 600 más 800 entre 2 me da 300. Finalmente tenemos 900. Necesitamos ahora completar los datos de la frecuencia. En ella tenemos que, como dato, f sub 2 es a 5, como f sub 3 a 3. Proporcionalidad, es decir, sería 5K para f sub 2 y 3K para f sub 3. Multiplicamos para luego hacer uso de la fórmula de mediana. 300 por 10 me da 3000. 500 por 5K me da 2500K. 700 por 3 me da 2100K. Y 900 por 10 me da 9000. Dado que tenemos aquí el valor de la mediana, de la media, que es 580, hacemos la sumatoria de los valores del x sub i por f sub i, que sería 3000 más 9000, 12000 y 2500K más 2100K, 4200K. Y la sumatoria de la frecuencia sería 10 más 10, 20, 5K más 3K, 8K, igual al valor de la media, que es 580. En la parte inferior, que es el denominador, pasa a multiplicar. Fijando la variable, tendremos ahora los 12000 más 4600K igual al producto de 20 por 580, que es 11600, más 4640K. Las K se juntan, pasa a restar, y tenemos ahí que 400 es igual a 40K, pasa a dividir, y obtenemos que K es igual al valor de 10. Ya encontrado K, podemos reemplazar el valor de la frecuencia real. Si sea 5K, va a ser 5 por 10, que es 50. Y para 3K sería 3 por 10, que me da 30. Este cuadrito lo voy a hacer uso aquí. Y ahora damos respuesta a la pregunta que nos expresa calcular el número de familias con ingreso que estén entre 480 y 760. Pero al observar aquí no tenemos esa medida. Entonces quiere decir que debemos ese intervalo particionar para encontrar el dato. Para que sea 480, debemos sacar números que sean divisibles también para la frecuencia. Dado que 400 a 600 son 200 diferencia, y debo encontrar acá intervalos que me permitan generar 480, lo haremos aquí de 40 y 40. Y el intervalo será 400 más 40, 440, más 40 me da el valor que yo necesito, que es 480, más 40, 520, más 40, 560, y finalmente decimos. Como son 5 intervalos, lo que quiere decir que los 50 de la frecuencia hay que distribuirlo entre los 5 en forma equitativa. 110 para cada uno. De esta manera, todo el valor de la frecuencia, que era 50, está distribuido de forma equitativa en 10, 10, 10, 10, 10. Ahora necesitamos encontrar también el valor de 160. Hay que particionar el otro intervalo. Analizamos, también tenemos que la amplitud de 200, y para generar debemos dividir también en 5 intervalos, y cada uno va a aumentar de 40 en 40. Sería 600 más 40, 240,
más 40, 180, más 40, 720, más 40, 260, que es el valor que necesitamos, más 40, digamos, a su último intervalo que es 800. Entonces, la frecuencia que es 30 va a ser subdividida en los 5 intervalos. Quiere decir que para cada uno le corresponde de forma homogénea el valor de 6. Ya encontramos la distribución. Ahora sí podemos encontrar el valor solicitado, que son familias que ingresos estén entre 480 hasta 360. Entonces, ahí quiere decir que tenemos que sumar los valores de los intervalos. Del primer caso, 10 más 10 más 10. Y el segundo caso, 6 más 6 más 6 más 6, que me da 24. A sumar me da el valor de 54. Marcamos entonces la alternativa D. Pregunta 14. Se han registrado los pesos de kilogramos de 100 personas que viajaron en un tour de 14 días. Los de personas están listados en la tabla. Necesitamos hallar la marca de clase. Recuerda que es la semisuma de los valores 60 más 75 entre 2 que me da 62,5. En la siguiente, 65 más 70 entre 2 que me da 67,5. En la siguiente, 62,5. En la siguiente, 67,5. Y finalmente, 82,5. Dado que me pide hallar la media, necesitamos multiplicar la marca de clase por el valor de la frecuencia. Es decir, 62,5 por 22 me da 1325. En la siguiente producto, 67,5 por 24 me da 1620. Seguimos multiplicando, nos da la siguiente 2900. En la siguiente, 25. Y finalmente, 330. Recuerda que para hallar el valor de mediana necesitamos encontrar los totales. El total de la frecuencia va a ser 22 más 24 más 40 más 10 más 4 igual a 100. Y el producto de la sumatoria me da el valor de 7000. Entonces, para hallar el valor de la media, debemos dividir ambos resultados. 7000 entre 600 me da el valor de 70. 7000 entre 100 me da el valor de 70. Llegamos al problema 15 y último de este video. Los siguientes datos representan las edades de 15 integrantes de una familia. Calcula la media aritmética. Recuerda que para ello hay que sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de elementos. A sumar todos los datos sería 24 más 16 más 28 más 32, seguidamente hasta el número 25. La sumatoria me va a dar el valor de -30. Entre la cantidad de elementos que es 15, obtenemos que el valor de la media sería igual a 22. Si te gustó este video, dale like. Y tu profesor Carlos Villar, Fermín de Chimbote, Andes, Perú. Un aporte a este mundo maravilloso de las matemáticas.